espacio sináptico para luego llegar a su receptor. Una vez que llega a su receptor y ejerce cambios en la siguiente neurona, en el cuerpo neuronal o dendritas, ¿cierto? Generando el potencial postsináptico excitador o inhibidor, dependiendo del caso, ella se metaboliza. ¿Cómo se metaboliza? Existe una proteína de membrana que se encuentra en la membrana plasmática postsináptica que se llama acetilcolinesterasa. Colinesterasa significa que degrada, que destruye, ¿ok? Eso quiere decir de que una vez que la acetilcolina se encuentra en este espacio sináptico y que actúa en su receptor, ella digamos, se separa de este receptor y luego pasa hasta encima y degrada ahí mismo en el espacio sináptico en colina y grupo acetato. La colina puede ser de que se vuelva a integrarse en el botón sináptico para luego haber disponibilidad de colina en el botón axónico para luego unirse a otra acetilcoenzima A. ¿Ok? A diferencia, por ejemplo, de la dopamina, que tiene que haber recaptación de la dopamina en la membrana presináptica, en el mismo espacio sináptico la acetilcolina se degrada. Ahora bien, ¿qué tipo de receptores hay en la acetilcolina en el espacio o en la membrana postsináptica? Están los receptores metabotrópicos y los receptores ionotrópicos. Aquí hay dos. Los metabotrópicos que se llaman muscarínicos, porque cuando se descubrió estos receptores, hace similitud a la muscaria, que es un hongo, ¿ok? Y genera signos y síntomas mediante la activación de los receptores de acetilcolina de este tipo. Eso quiere decir de que estos receptores, M2, M3, M4 y M5, forman parte de los receptores metabotrópicos mediados por la proteína G, que también se llaman muscarínicos en este caso, solamente para la acetilcolina. Y tenemos los receptores ionotrópicos eh, ligando dependientes. ¿Por qué? Ligando dependiente porque depende de la acetilcolina para su apertura. Y es ionotrópico porque como es un canal, permite el paso de iones. Entonces, esta distribución de estos receptores son distintas. Por ejemplo, los receptores ionotrópicos o canales ligando dependientes de acetilcolina se encuentran básicamente en la membrana de los músculos esqueléticos. Eso quiere decir los músculos asociados al esqueleto humano, al hueso, lo que nos permite movernos. Lo veremos más adelante en el sistema motor. Hay muy pocos receptores ionotrópicos en el encéfalo. Sin embargo, los receptores metabotrópicos de tipo muscarínicos de la acetilcolina se encuentran distribuidos ampliamente en el cerebro. ¿Sí? También se encuentra en los distintos órganos del cuerpo. Por ejemplo, corazón, riñón, pulmón. Se encuentran, por ejemplo, en la piel también. Se encuentran en diferentes órganos. Y forma parte en los diferentes órganos a la activación parasimpática del sistema nervioso autónomo, que es el sistema de relajación. A diferencia del simpático que participa en el sistema de lucha o huida, el parasimpático pertenece al sistema de relajación. Y estos receptores participan en el sistema nervioso parasimpático, o sea, que disminuye la actividad de ciertos órganos y activan otras, pero para el sistema de relajación. Por ejemplo, en el corazón disminuye la frecuencia cardíaca, en el pulmón disminuye la frecuencia respiratoria, ¿sí? Produce activación del sistema gastrointestinal, nos prepara para la alimentación, produce salivación, propicia a la micción, ¿ok? Para orinar, entre otros. Entonces, eso ocurre cuando hay activación del sistema nervioso parasimpático periférico, o sea, del sistema nervioso central hacia afuera. Pero en el sistema nervioso central participa en otros procesos, ¿ok? Por ejemplo, en la memoria. Para nosotros retener la información, ¿sí? Que captemos el día a día o el proceso en el cual ustedes adquieren la información que estoy proporcionando actualmente, tiene que haber activación de la acetilcolina para poder almacenar la información de corto plazo a largo plazo.
Entonces, de estos receptores tenemos M1, M2, M3, M4 y M5. Por ejemplo, el M1 está asociado directamente a la memoria y existen ciertas drogas que inhibiendo o inactivando este receptor M1 produce amnesia, alteración de la memoria. Por ejemplo, la burundanga, que es la escopolamina, es una droga que inhibe a los receptores M1 y por esa razón la persona produce amnesia temporal, o sea, no recuerda ciertos hechos cuando tiene contacto con la droga. ¿Dónde se encuentra a nivel encefálico los cuerpos neuronales y dendritas de la acetilcolina? O sea, de las neuronas colinérgicas, ¿ok? Se encuentra un núcleo que se llama núcleo de Meynert. Ese núcleo de Meynert se encuentra en una zona que se llama sustancia innominada porque no tiene nombre. Se encuentra en la línea media y se encuentra en la zona profunda del lóbulo frontal, ¿sí? Ellas son neuronas colinérgicas cuyos axones se van hacia el resto del cerebro y participa en procesos cognitivos como la memoria y la atención. Tome en cuenta acá que el núcleo de Meynert se encuentra en el prosencéfalo basal. Ya ustedes saben lo que es el prosencéfalo cuando vieron neuroembriología parte 1. Y em, como les digo, la acetilcolina participa en los procesos cognitivos. Otro tipo de neurotransmisores importantes a estudiar se llama los neurotransmisores peptídicos. ¿Por qué? Porque son conjuntos o líneas de aminoácidos, pero menor a 100. Recuerden que la síntesis de proteína se produce no en el botón sináptico o en el botón axónico, sino que se produce es en el cuerpo neuronal, porque ahí se encuentran el núcleo celular, los ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso y liso se encuentran en el soma o en el cuerpo neuronal. Por esa razón, los neurotransmisores peptídicos primero tienen que sintetizarse o producirse en el cuerpo neuronal. Luego tiene que pasar y recorrer todo el axón hasta llegar al botón axónico o botón sináptico almacenados para luego ser liberados. Eso quiere decir que la síntesis o la producción de neurotransmisores peptídicos es el más lento en relación a los otros neurotransmisores que se sintetizan y se producen en el mismo botón sináptico. ¿Ok? Lo mismo, se libera el neurotransmisor, pasa al espacio sináptico, llega a su receptor y actúa. Ahora, existen peptidasas así parecida a la acetilcolinesterasa, que degradan en esta oportunidad los péptidos y aquí mismo en el espacio sináptico se degrada a aminoácidos. Y esos aminoácidos pueden ser recaptados de nuevo en el cuerpo neuronal para la síntesis de nuevas proteínas o de péptidos, ¿sí? Existe un conjunto de neurotransmisores peptídicos, como por ejemplo está las encefalinas. ¿Sí? Están las encefalinas, por ejemplo, y también existen derivados peptídicos hormonales, pero eso se verificará o se estudiará más adelante. Tengo que ver en este momento el péptido como un neurotransmisor, como por ejemplo las encefalinas. ¿Qué funciones cumplen los neurotransmisores peptídicos? Participa en la regulación del dolor, ¿sí? Participa en el sistema de bienestar, ¿ok? Los cuerpos neuronales de los neurotransmisores peptídicos en parte se encuentran en el tallo encefálico, específicamente un lugar donde envuelve el acueducto de Silvio, donde discurre el líquido cefalorraquídeo. Se llama sustancia gris periacueductal y ella participa en la regulación del dolor que proviene de las conexiones de la médula espinal. También son derivados o tienen similitud a los opioides. ¿Ok? Los opioides son sustancias químicas que se quieren a nivel ambiental, que actúan en ciertos receptores del organismo que se llaman receptores opioides. Pero resulta que existe una sustancia química
parecida a los opioides, pero que nosotros mismos lo producimos, que son neurotransmisores peptídicos y que actúan en el mismo receptor. ¿Ok? Por esa razón produce un efecto analgésico y de tranquilidad y bienestar. Otro neurotransmisor a estudiar es el glutamato. El glutamato proviene o su precursor se encuentra en el ciclo de Krebs. Entonces, ocurre un proceso bioquímico en las mitocondrias que genera el ciclo de Krebs y dentro de ellas, del ciclo de Krebs, sale el neurotransmisor glutamato de las mitocondrias y luego se almacena en la vesícula sináptica. ¿Ok? A diferencia de la acetilcoenzima A, de que esa molécula deriva de la degradación de la glucosa, aquí es que está el ciclo de Krebs y a partir del ciclo de Krebs es que se forma el glutamato. Es muy distinto. El glutamato sí se almacena en la vesícula, se libera a la entrada de calcio en el botón axónico y luego llega a su receptor. Ahora bien, ¿cómo se metaboliza el glutamato? Resulta que el glutamato hay una recaptación, bien sea presináptica o postsináptica, ¿sí? Y luego se puede integrarse en el ciclo de Krebs. ¿Ok? Para ser metabolizada o ser producida de nuevo y luego ser integrada en la vesícula sináptica en el botón sináptico o axónico. También se describe que el glutamato es recaptado por otra célula que es el astrocito que se encuentra al lado de estas neuronas. Recapta ese glutamato por esas células que son los astrocitos y luego se reincorpora, o sea, se libera de este astrocito y se reincorpora de nuevo en este botón axónico para luego almacenarse en la vesícula y ser liberada de nuevo. Hay que tomar en cuenta que el glutamato es un neurotransmisor excitador por excelencia. ¿Ok? A diferencia de los neurotransmisores anteriores, algunos son excitadores y otros son inhibidores. Aquí no. El glutamato siempre va a ser excitador. ¿Ok? O sea que genera siempre potenciales postsinápticos excitadores. El tipo de receptor de glutamato, que es un neurotransmisor excitador por excelencia, eso quiere decir que genera potenciales postsinápticos excitadores, son de tipo ionotrópicos y metabotrópicos. Quiere decir de que son de tipo canal, que es digamos dependiente, porque depende del glutamato para su apertura, y son metabotrópicos porque son asociados a la actividad de la proteína G. Ahora bien, resulta que de los ionotrópicos existen dos tipos de receptores, el AMPA y el NMDA. Ambos son canales y ambos depende de la presencia de glutamato para su apertura. Recuerde que estamos hablando de receptores postsinápticos, ¿sí? Que va a generar potencial postsináptico excitador. Por ende, ambos canales tienen que entrar sodio para generar dicha actividad. Pero resulta que ambas son diferentes, a pesar que son canales que dependen del glutamato, ingresa sodio al eh, cuerpo neuronal o a la dendrita de la siguiente neurona. Primero, el AMPA es dependiente solamente del glutamato para su apertura e ingresa sodio. Ingresa más sodio de lo que sale potasio. Por esa razón, como ingresa mucho sodio, genera el potencial postsináptico excitador. Pero para la apertura del canal NMDA no solamente depende del